Buenas noches. Y estamos para iniciar ya en esta semana que el Señor nos regala y sobre todo con el tema que tenemos este día. Como indicábamos el sábado, ya tenemos esta semana programado dar temas de la Biblia con relación a la catequesis. Así que todos los que son catequistas o han sido catequistas o pretenden ser catequistas, y no necesariamente hablo de los que ejercen la labor catequética dentro de una parroquia o comunidad, sino también en el hogar, en la familia, porque desde ahí se comienza a dar la catequesis. Pero ese tema lo vamos a profundizar durante toda esta semana, y hoy pues nos acompaña el diácono permanente Rangel León de la parroquia María Madre de Dios en Panamá. Él nos va a acompañar y va a darnos el tema que estamos ya preparados para este día. Bien, ya está aquí en pantalla el hermano, entonces la audiencia es tuya, hermano. ¿Me escuchan? Sí, gracias a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, diácono. Buenas noches. De verdad, contento de esta noche compartir con ustedes el tema de la catequesis carismática que nos ayuda a profundizar de un inicio a nuestra vida de fe. Así que saludos, bendiciones, damos inicio. Iniciando, ¿verdad? Saludándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quisiera iniciar haciendo una breve contextualización. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy? ¿Qué nos interpela hoy? ¿Qué datos estadísticos revelan de que en nuestro continente, no solamente en Panamá, hay un creciente número de personas ateas, indiferentes, pero todos ellos están en una búsqueda existencial? Es muy incipiente, es muy pobre y poco consistente. Ordinariamente no parte del encuentro con Jesucristo, ni lleva a ser discípulos del Señor. Además, la mayoría de los católicos, jóvenes y adultos, nunca han recibido dicha iniciación cristiana. Pues esto es grave, esto muestra una laguna pastoral. Pues entonces, en este contexto, palpamos que muchos católicos estamos o están en crisis de fe y llegan a buscar en otras confesiones cristianas y grupos esotéricos un camino para sus inquietudes, y algunos abandonan su fe. Todo esto plantea un desafío a nuestra Iglesia Católica, a sus pastores y a gente de pastoral, a los catequistas, quienes hemos de percibir que ya no estamos en una sociedad de cristiandad y por lo tanto necesita con urgencia hacer un cambio radical hacia una iglesia más y por lo tanto testimonial y misionera en este continente, en esta realidad sociológicamente clasificado como de una matriz cultural cristiana. Creo que durante este pequeño encuentro que vamos a tener,
Importante reflexionar sobre temas claves para dar continuidad a la renovación de la catequesis, ya que en todos los países desde hace años busca y abre nuevos caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Un itinerario del discípulo en la iniciación cristiana. ¿Cuál es ese camino? Buscar la íntima relación entre comunidad eclesial y la iniciación cristiana. ¿Cuál es ese camino? Ser catequista, discípulo y misionero. ¿Cuál es ese camino? Buscar la inspiración catecumenal de la catequesis. Pues ante esa situación que estamos viviendo, tenemos que ponerlo en la mano de Santa María, la antigua Madre de Dios, patrona de Panamá, Madre nuestra y primera discípula y modelo del catequista, que nos alcance la gracia de llegar a ser proclamadores apasionados de la buena noticia del amor de Dios, que suscita y forma verdaderos discípulos y misioneros científicos, misioneros en Jesucristo. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, y para continuar con el tema, digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, yo espero que tengan Biblia en sus manos. ¿Tienen Biblia en sus manos? Sí. ¿Tienen lápiz y papel? Sí, diácono. Bueno, vamos a empezar este conversatorio buscando el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Otro me busca Juan 1:14. Juan 1:14. El otro busca Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Otro me busca Mateo 10:1. Mateo 10:1. Otro me busca Juan 5:39. Juan 5:39. Y otro me busca Mateo 31 al 46. Por ahora esas citas bíblicas ahí, que la vamos a ver rápidamente. Este primer tema pues es hacer el itinerario del discípulo de Jesús. ¿Cuál es hacer ese itinerario del discípulo de Jesús? Primero poniendo la palabra de Dios sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios es insustituible en la vida personal, en la vida de la iglesia, en la vida del discipulado cristiano. La palabra de Dios es la fuente primordial de la identidad del discípulo. En el contacto asiduo y permanente, la palabra de Dios con el discípulo debe confrontar su vida y se va descubriendo como hijo de Dios, como hermanos de los otros y Señor del universo. ¿Qué nos dice el Salmo 119, 105? ¿Quién me lo lee, por favor? Lo proclama. ¿Algún voluntario hijo de Dios o hija de Dios? Salmo 119. 105. A ver, la búsqueda de la Biblia más rápida del cristiano. Mientras tanto, los otros van buscando las otras citas bíblicas.
Aquí. 119, 105. Correcto. Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Listo, clarito. Que la palabra que es antorcha, que ilumina ¿qué cosa? Mis camino, pasos mis y pasos, luz para mis caminos. luz para mis caminos. Fíjate. Iniciamos ese itinerario del discípulo de Jesús con el Salmo 119 para iniciar cristianamente el caminar del catequista. ¿Quién encontró Juan 1:14? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. otra situación, otra manera que nos llama la palabra de Dios de esta cita de Juan 1:14. La palabra de Dios se hizo carne en Jesús de Nazaret. Se expresa normativamente en la Sagrada Escritura. Es una vivencia y transmitida en la tradición. Esa palabra de Dios se hizo carne, se hace presente, se comparte y se celebra en comunidad de discípulos. La cercanía y trato con la palabra de Dios provoca en el creyente las mismas actitudes y sentimientos de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Filipenses 2:5? Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. 2:5. Espera que me pego la hojita. 2:5. Tengan, pues, los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. La cercanía y trato con la palabra de Dios debe provocar en el creyente las mismas actitudes y sentimientos de Cristo Jesús, que debe estar a la escucha, que debe estar disponible, que debe ser compasivo, que debe ser humilde. Esas actitudes pues nos llama a ser un auténtico discípulo de Jesús, como dice en Mateo 1:10. ¿Qué nos dice en Mateo 1:10? Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra de Dios es un criterio supremo del encuentro existencial con la persona de Jesucristo vivo, cuyo misterio pascual interpela la vida del discípulo en su ser, en su relación, en su actuar y en su desempeño en los diversos ámbitos de la vida. Le dio poder, los llamó. Jesús llama. La palabra inspirada invita a vivir una actitud contemplativa en la historia, en los signos de la presencia de Jesús. ¿Quién me lee Juan 5:39? Juan 5:39. Ajá. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan encontrar en ellas la vida eterna. Las escrituras hablan en mi favor. Nos ayuda a vivir en contemplación, en los sacramentos,
en las vidas de las personas, especialmente en los pobres. Ella se hace presente en la dimensión celebrativa que el discípulo realiza en comunidad y lo mueve a un compromiso transformador y de presencia del mundo. Esto nos lleva a asumir la palabra como criterio de lectura y de interpretación de la realidad, donde los conflictos, las contradicciones, la problemática, los anhelos y los desafíos exigen del discípulo una actitud de sabiduría para descubrir el proyecto de Dios en realidad, que niega este designio de muchas formas. Mirar la realidad a la luz de la palabra es para todo el discípulo un imperativo que brota en el seguimiento de Jesús. La iglesia anuncia la palabra de Dios y ella, en quien la acoge, se convierte en respuestas de fe. Por eso la palabra de Dios lo impulsa no solo a ser a él mismo, sino a formar hombres y mujeres nuevos consagrados a Jesucristo, a ser obedientes al Espíritu, testigos y constructores de una nueva sociedad justa y solidaria. Con alegría se constata que seguir la reflexión anteriormente presentada en muchos lugares de la lectura orante de la Biblia ha ayudado a entrar en comunión con Dios, a leer a la luz de la fe la realidad histórica del pueblo, ayuda a organizar comunidades de fe y compromiso evangélico de transformación de la sociedad. O sea que la palabra de Dios no es estática, la palabra de Dios es dinámica, me interpela, me alimento de la palabra de Dios y ella debe impulsarme a ¿qué? A llevar esa alegría, esa fe a los demás, para que se contagie de ese amor vivo, real y edificante de Cristo Jesús. Por eso el discípulo tiene que dar testimonio y diálogo. La etapa de acción misionera, porque nos lleva hacia una misión, incluye acciones tales como el testimonio, la caridad, el servicio, la promoción humana, la presencia transformadora en el mundo, el diálogo, el primer anuncio y el querigma. Estos dos últimos, el anuncio y el querigma, van en orden de la conversión a Cristo y a la vinculación con la iglesia. El primer anuncio y el querigma forman parte del ministerio de la palabra. Las demás acciones pertenecen al ministerio de la diaconía, del servicio, aunque el querigma también acompaña y se hace presente al momento de la iniciación y de la vida comunitaria. Ese primer anuncio, que es teología y es pedagogía, es una acción diferente e integrante de la catequesis de iniciación, pues sus propósitos, destinatarios, lenguajes y metodologías son diferentes. El primer anuncio y el querigma, en la etapa de la acción misionera, se orientan a despertar el interés por el evangelio y a suscitar la conversión inicial, la catequesis, y a estructurar y fundamentar esta conversión y a conducir a la vida comunitaria y servicio del mundo. Por eso la catequesis es consecuencia de un anuncio misionero y querigmático. Entonces aquí tenemos que ponernos
en sintonía que para llevar una catequesis querigmática, pues entonces parte de un anuncio de qué, de un envío, de una misión, pero a su vez de ese encuentro personal de Jesús, de lo que ha hecho en mi vida. Experimentamos a Jesús en mi vida, en nuestro interior, pues entonces nos lleva a un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión debe llevarnos a una vida comunitaria, a una vida de fe, a una vida donde la práctica señala que es preciso tener en cuenta el hecho que a veces la primera evangelización no ha tenido lugar. Fíjese que la primera evangelización en nuestras catequesis no ha tenido lugar. Esa primera evangelización no ha tenido lugar ¿a dónde? En los niños, en los adolescentes y en los jóvenes y en los adultos. Por ello, si usted ve la catequesis actual, no debe preocuparse, fíjese, no debe preocuparse solo de alimentar la fe, sino de suscitarla continuamente, que lleve a abrir el corazón de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de preparar hacia una adhesión global a Jesucristo. Es decir, la catequesis debe desarrollar y cumplir tareas misioneras y previas a su función propiamente de iniciación. Esto es lo que se conoce como catequesis misionera. La catequesis misionera se diferencia y no puede confundirse ni suplir la acción del primer anuncio, porque sus destinatarios tienen ya algún interés por el evangelio, mientras que el primer anuncio hay que despertarlo. Pudiéramos decir aquí que cuando nosotros entramos como catequistas en lo que es el proceso de formación de iniciación cristiana, ¿qué nos preocupa más? Darle una cantidad de doctrina a los catequizandos y nos olvidamos de ese primer anuncio, nos olvidamos de ese querigma, de ese encuentro personal de Jesús que debe provocar una conversión. Nos olvidamos cuál es el propósito de la catequesis, que debe ser misionera, y que esa catequesis misionera debe llevarnos a una evangelización. Por eso la iglesia hoy, que somos tú, nosotros, la jerarquía, tiene la tarea de priorizar un diálogo y un testimonio para acercar a la gran cantidad de bautizados no convertidos y a no cristianos que van en aumento en el actual contexto de la sociedad y la cultura. La iglesia, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia existe para evangelizar, en particular, nuestra nueva situación social, que marcado por el fuerte pluralismo religioso, donde existen muchos valores, pero también situaciones como el agnosticismo y la evasión a las grandes preguntas existenciales, la iglesia debe acentuar ser dialogante, alegre y propositivo. De este modo, quienes se sienten alejados de su mensaje podrán descubrir que la iglesia, pastores, fieles, instituciones, le despierta preguntas olvidadas acerca del sentido de la vida, le abre nuevos horizontes y les da un testimonio convincente de fraternidad y solidaridad. Al ser auténticamente dialogante, no solo propone y anuncia, sino que además escucha, aprende y enriquece. Con eso, nosotros como iglesia demuestra que efectivamente todo lo humano nos interesa, que los católicos se preocupan en verdad de que sus hermanos sean felices,
En el fondo, esa es la exigencia por el testimonio coherente que dan los discípulos, unos discípulos ya maduros, con acento en la diaconía. De otro modo, no habrá posibilidad de que las personas alejadas se interesen siquiera a escuchar sobre Jesús y su evangelio. Interesante esto. Tenemos que llevar a los demás a ser felices en nuestra familia, llevar a los demás a ser felices. Poner en primera instancia la palabra de Dios. Por eso el querigma, ese primer anuncio que debe estar presente en toda catequesis, es un querigma de fe, de esperanza y de caridad de los católicos. La iniciación cristiana que hoy la Iglesia desea recuperar como fundamento y punto de partida, una instancia oficial con recursos humanos y materiales específicos. El querigma, el anuncio alegre, directo e incisivo por Cristo vivo. Vamos a ver si alguien encuentra en su Biblia Hechos 2, 22, 24. Apunten allí, Hechos 2, 22, 24. Y otro me busca Hechos 5, 29, 32. Hechos 5, 29, 32. Y vamos a ver qué es lo que nos dice acerca del querigma, anuncio de Jesucristo al mundo de hoy. Repito, Hechos 2, 22. 22. Israelitas, escuchen. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes, como bien lo saben. Dios lo entregó conforme al plan que venía previsto y determinado, y ustedes, valiéndose de los impíos, lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder. Hechos 5, 29, 32. Hechos 5, 29, 32. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A él, Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador, para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos, nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en él. Entonces, estas lecturas, estas premisas que parecen repetirse constantemente en los textos actuales, ciertamente no es lo tanto, que ya no significa simplemente una opción pastoral novedosa, sino que entonces lo central de la evangelización misma, que es el anuncio de Cristo vivo. Y al anunciar a un Cristo vivo es una respuesta de conversión de quien acoge a Cristo vivo, y es lo que da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera y de un crecimiento continuo en la fe, pues las personas no profundizan aquello que nunca los motivó. ¿Será que nosotros como catequistas y bautizados motivamos a las otras personas?
y le damos a conocer a un Cristo vivo, eso nos queda como interrogante. Por eso la iglesia ha de tener siempre presente el querigma en todas sus acciones para comunicarlo a quienes la invitación es oficial, porque deben iniciarse en la fe cristiana, y especialmente cuando se dirige a la gran cantidad de personas bautizadas no convertidos. Fíjense en este término. Tenemos una cantidad de bautizados, pero no llegan al proceso de la conversión, que sustancialmente estas personas desconocen la persona y el anuncio de Jesucristo, y por lo tanto lo que Jesús significa en la vida de cada uno de ellos y de nosotros, en la vida eclesial, en la vida social. También la necesidad de un anuncio misionero a los no cristianos, quienes después serán iniciados en un catecumenado bautismal propiamente dicho. Si la evangelización se compromete también como una acción educativa, no se puede dejar de actuar y acompañar la conversión inicial como consecuencia del primer anuncio y del querigma, así como la educación de la conversión permanente en la fe. Ha de formarse al catequista para acompañar estos procesos, particularmente los de querigma e iniciación cristiana. No es fácil para ningún pastor en la Iglesia Católica vislumbrar la manera de emprender caminos pastorales que faciliten erradicar las costumbres de nuestro pueblo de buscar los sacramentos. Fíjense, buscan los sacramentos desconectados de la vivencia del evangelio, que dé sentido a sus vidas y a sus responsabilidades cotidianas. Luchar abiertamente contra esta mentalidad mágico-sacramental es un reto histórico no fácil de vencer, porque las personas buscan ahora los sacramentos. ¿Será para llevarlo a la práctica? ¿Será para tener una iniciación querigmática? ¿Será para una misión? ¿Será para una evangelización? ¿Será para llevar felicidad a las otras personas? ¿Será para mejorar las estructuras de injusticia a justicia? ¿Para qué las personas buscan un sacramento? Tal vez como una realidad social para cumplir un momento, pero no ven lo fundamental de la iniciación cristiana, que es proclamar a Jesucristo vivo, a Jesucristo que anuncia en nuestro corazón la libertad para vivir en sabiduría y en la voluntad de Dios, para tomar a Jesucristo como modelo. Por eso el querigma es medular en el ser y el quehacer de la iglesia. Nada de lo que se haga puede obviar el anuncio siempre nuevo de Jesucristo muerto y resucitado. Por ahí me buscan en sus Biblias 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, del 1 al 11. Y por ahí ahora le voy a preguntar que me la lean. No. La preocupación entonces ampliamente expresada por los distintos agentes de pastoral de revivir, de revivir esta dimensión querigmática del ser y del quehacer en la iglesia, manifiesta claramente que en nuestra catequesis la ausencia del querigma es un vacío de graves consecuencias que se traducen en la presencia
de una gran masa de no bautizados convertidos. Yo no sé si el diácono Abdiel me dice que si hay personas fuera de Panamá o de Chiriquí, a ver si hay gente que están escuchando esta transmisión, si sí o si no. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces. Venezolana viviendo en Chile. Epa, bueno. Bueno, De Argentina, diácono. Ahí vamos, Chama, ahí vamos. Pues entonces tenemos una gran presencia de bautizados no convertidos. Entonces este vacío puede llegar a tener consecuencias que tal vez han motivado a las distintas iglesias intentos serios e iniciativas bien fundamentadas para llenar este vacío. Existen itinerarios catequísticos sólidos y graduales que garantizan una progresiva valoración del bautismo, tanto en quienes lo han recibido cuando niños, como en aquellos que después de mucho tiempo de haber abandonado la iglesia, regresan por gracia de Dios y redescubren el valor de la fe. Además, aun cuando pastoralmente estamos conscientes, ¿verdad?, del paulatino crecimiento del neopaganismo, con el consiguiente alejamiento de los creyentes, existe, no obstante, la serena intuición de orientarse hacia comunidades cristianas numéricamente más pequeñas, pero más auténticas. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa no es tanto la cantidad de bautizados, sino la calidad de los cristianos. Sin embargo, la iglesia no puede descuidar a los alejados. Los bautizados no evangelizados sean los primeros destinatarios de la nueva evangelización. Es por eso que dice el Papa Francisco, tenemos que hacer una iglesia ¿en qué? En salida. Tenemos que ir a buscar esos no evangelizados. Tenemos que llevar a aquellas personas la alegría de vivir el evangelio. A veces uno, ¿verdad?, cuando está de pronto repartiendo la comunión en la misa, de pronto yo veo que las personas reciben la comunión y se les ve una cara de tristeza y amargura. Escuchan el pan de la palabra, comen del pan eucarístico, se renueva de todo el rito de la iglesia y usted la ve con una cara de amargada y de tristeza. ¿Qué será lo que está pasando? Si la palabra de Dios debe darnos alegría, al igual que la confesión, cuando nos confesamos, debemos estar alegres. Mire, es más, debemos hacer fiesta cuando nos confesamos, porque Dios nos ha perdonado, ¿qué cosa? Los pecados a través del sacerdote. Entonces, ¿por qué quedar triste? De ahí que urge para todos los agentes de pastoral una formación específica de tal manera que el querigma no sea un enigma, que muchos no saben qué es ni cómo se hace. Ellos requieren de una exigente formación pedagógica seria que les ayude a transmitir el anuncio de Cristo con un lenguaje significativo, con una nueva expresión, de modo que lo esencial del querigma llegue con la misma fuerza salvadora al corazón del hombre de hoy. El querigma no es solo una etapa. El querigma es el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Cristo. Eso lo encontramos en Efesios 4:13.
Efesios 4:13. Sin el querigma, otras etapas de la evangelización estarían condenadas a la esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. ¿Quién me encontró Efesios 4:13? Efesios 4:13. Correcto. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que logremos ser hombres perfectos, hasta que consigamos la madurez conforme a la plenitud de Cristo. Un discípulo de Cristo tiene que llegar a ¿qué cosa? A la madurez, a la perfección. Eso es lo que habla. Cuando se habla de perfección, no es que te creas el non plus ultra, sino que hablando de perfección es que llegue a la madurez en Cristo Jesús, que abramos nuestros corazones verdaderamente convertidos al Señor. Y dentro de ese proceso, vuelvo y repito, es necesario la acción misionera, que lo que es el primer anuncio y el querigma es como una línea programática de sus planes pastorales en orden de ¿qué? De una auténtica renovación de toda la pastoral, especialmente la catequesis. La renovación de la catequesis debe cimentarse sobre esta evangelización misionera previa. Busquemos ahora segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Otro me busca Juan 14:6. Juan 14:6. Otro me busca Hebreo 10 del 7 al 10. Hebreo 10 del 7 al 10. Otro me busca Juan 4:34. Hebreos 10 del 7 al 10. Y Juan 4:34. ¿Puedo empezar con Hebreos? Empiece con Hebreos. Hebreos 17 al 10. Entonces dice, aquí estoy, dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Para añadir después, entonces aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Nos adherimos al cuerpo de Jesús. ¿Quién encontró otras citas bíblicas? Vamos a leerlas aquí en este blog. La segunda de Pedro, primera 1:4. Correcto. Por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicieras partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Muy bien. Juan. Hay dos citas de Juan 14:6 y 4:34. 4:34. Les dice, mi alimento es hacer la voluntad de que me ha enviado
llevar a cabo su obra. Sí, falta otra de Juan. Juan 14:6. Dígame. Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, estas citas bíblicas nos llevan a ¿qué cosa? A un proceso de iniciación cristiana, y el discipulado. La iniciación cristiana como participación en la naturaleza divina. Por eso, segunda de Pedro. En la pedagogía catequética entendemos por iniciación cristiana el proceso extendido en el tiempo en el cual el convertido recibe la instrucción evangélica. Fíjese, una vez convertido, el bautizado entonces recibe la instrucción evangélica. Se sigue con el proceso, el querigma, la iniciación, y se ejercita para confirmar su vida al estilo de ¿quién? Al estilo del Evangelio. ¿Y cuál es el estilo del Evangelio? La fidelidad a la iniciativa divina, el cual se introduce en la vida de Cristo Señor, el resucitado, por el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que se da en la comunidad eclesial y también en el mundo. Una catequesis de iniciación hoy necesita ¿qué cosa? Profundizar en los gestos y en los pasos del camino de Jesús. Él vivió una obediencia a la voluntad del Padre en una opción radical y absoluta llamada reino de Dios. Por tanto, en nuestros procesos de catequesis necesitamos recuperar la centralidad de un Jesús histórico, el Dios encarnado que se hizo pobre y sufriente por amor a nosotros, dedicado totalmente a construir el reino de Dios. Luego entonces, para iniciar el itinerario de formación del discípulo o del catequista, muchas veces se hace necesario un nuevo anuncio que permita al bautizado experimentar, vuelvo y caemos, experimentar a Jesús vivo como Señor y Salvador de toda la vida y dador del Espíritu Santo, y profundizar mediante la catequesis y los sacramentos de iniciación el crecimiento en la fe que pone en comunión con Cristo e introduce a todo creyente a una comunidad eclesial, a donde debe quedar toda catequesis de iniciación cristiana, formar parte de una comunidad eclesial. Yo no sé si en otros países, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Chile, no sé si pasa que cuando los jóvenes hacen la confirmación, pareciera el sacramento del adiós. Ya me dieron el sacramento, vete, patita, no te quiero, quién sabe cuándo nos vemos. ¿Sí? Sí, es verdad. Sin este proceso, entonces, se cae en la simple transmisión de ¿qué? De una sana ortodoxa doctrina, pero que esa sana doctrina no penetra verdaderamente en el corazón del creyente. Entonces, esto plantea la necesidad de una formación integral
y un proceso del discípulo que responda a los tiempos desde una expresión de una fe adulta y comprometida, que redescubra el sentido festivo de la liturgia con oportunas celebraciones de la palabra en la utilización adaptada de los ritos del catecumenado, que integra progresivamente en la comunidad de la iglesia como un lugar de acogida, un lugar de crecimiento, un lugar de maduración de la vida cristiana. Y esa maduración de la vida cristiana se da en el servicio de la evangelización. Y ese servicio de la evangelización debe de llevar a una transformación del mundo. La iniciación cristiana, además de ser un don, es también dar respuesta, acogida y conversión. Dar respuesta adecuada y acompañada en la comunidad por medio de la catequesis. O sea que la iniciación cristiana, ser catequista, ser discípulos, si se lleva el proceso adecuado de conversión, de iniciación, de querigma, de misión, de evangelización, de participación de vida comunitaria, todo ese proceso de formación al estilo de vida de Jesucristo debe llevar al mundo por mejores caminos. Por eso, hermanos y hermanas, según el Directorio General de la Catequesis, esas etapas son. ¿Cuáles son esas etapas? Cuando uno está en este camino de ser catequista, esas etapas son, primero, el testimonio. Dar testimonio de que Jesús vive. El querigma, el anuncio. Después que paso por el proceso del testimonio, paso por el proceso del querigma, entonces viene una catequesis orientada ¿qué? Hacia la conversión, una catequesis orientada ¿a dónde? Hacia una vida comunitaria, una catequesis orientada a los sacramentos de salvación y una catequesis orientada a la misión. Estas etapas producen acción misionera, producen acción catecumenal, producen acción pastoral y producen una presencia de Cristo vivo ante la sociedad y el mundo. Hay mucho material por el cual hablar y ya llegamos casi al tiempo. Yo quisiera concluir que entonces se hace necesario comprender que la iniciación cristiana del niño no es una acción separada de la familia y de la comunidad cristiana, ¿verdad? Recuerdan que en la catequesis, manden al niño allá a la primera comunión y el papá bien y usted por otro lado, y no hace caso del compromiso que adquirió en el bautismo. Y no se cierra con la catequesis presacramental a la Eucaristía, sino que se abre a la juventud y a la vida comunitaria. La finalidad de una catequesis de iniciación cristiana de los niños no es la primera comunión, sino la incorporación. Fíjese, la primera comunión es la incorporación a la vida comunitaria y a la Eucaristía en una comunidad adulta. Fíjese el orden. Una preparación ¿a qué? Hacia una vida comunitaria. Vivo, celebro mi fe en la Eucaristía. Dadas las dificultades que se encuentran hoy
para que la familia cumpla con su tarea de evangelización, la comunidad eclesial ha entonces de evangelizar ¿a quién? A la familia, y a favorecer espacios comunitarios ¿a quién? A los niños, de modo que ellas puedan crecer permanentemente y continuamente en la fe, y así ellos también desde niños se hagan discípulos y misioneros de Cristo en la familia, en la iglesia, en el mundo, y al mismo tiempo se debe realizar con los adultos de su familia en una catequesis de adultos. Por eso, hermanos y hermanas, antes de decir la conclusión, me buscan Apocalipsis 2:7 y con eso terminamos hoy. Apocalipsis 2:7. Que alguien me lea Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Imagínense esa cita bíblica. Entonces, con esa cita bíblica que finalizamos, invitamos a todos los catequistas, a gente de pastoral, que tengan en cuenta no solamente el carácter eminentemente catequístico, sino que lo enriquezcan, lo profundicen y lo encarnen. Que la nueva renovación de la catequesis sea más bíblica, eclesial, litúrgica, orante, misionera y liberadora, afianzando así la formación de auténticos discípulos y misioneros. La tarea de animar la renovación de la catequesis está en sintonía con las urgencias del mundo de hoy. No podemos separar nuestra realidad del mundo de hoy. No podemos dejar encerrado ese querigma, esa iniciación en nuestro interior. Tenemos que expresarlo hacia los demás, así como hizo Jesús, así como el mismo Dios Padre elaboró un plan de salvación, así como el mismo Dios encarnó, la palabra se encarnó en Jesucristo y se hizo hombre, bajó a este mundo para que nosotros lo tuviéramos como ejemplo, como testimonio de vida, para vencer la muerte, para resucitar y ser unos discípulos constructores de paz, constructores de amor, constructores de un mundo mejor. Por eso los esfuerzos de la Iglesia ante los signos de los tiempos es de que, como dice el Apocalipsis, de escucha obediente al Espíritu. Escucha, no es lo mismo que oír, escucha de obediencia al Espíritu. Pero ¿cómo logramos esa escucha? ¿Cómo logramos esa obediencia al Espíritu Santo? Hermano, lo que estamos haciendo todo este mes de la Biblia, escudriñar la palabra de Dios. Si nosotros no somos asiduos, lectores y orantes a la palabra de Dios, entonces muy difícil que nosotros podamos ser obedientes y escuchar el Espíritu Santo. Esto lo recomienda el libro del Apocalipsis 2:7. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que así sea. Amén. Que así sea. Bueno, entonces abro en este momento, ¿verdad?, un espacio para que entonces dieran un comentario breve de este tema de la catequesis querigmática. Así que le deseo su participación. Vamos a hacer 3, 4 intervenciones. ¿Quién se anima?
Nadie se anima. Estamos tomando Están tomando impulso. eso. No, que es muy cierto lo que usted dijo. Yo de aquí desde Argentina, y yo pienso que en todos los lugares, como que, y mayormente en todas las familias, como católicos tibios, que nosotros acá en Argentina les decimos, las familias de católicos tibios, es como una escuela, el bautismo, primera comunión y confirmación. Entonces yo ya me desligué, e incluso buscar una iglesia donde no tenga catequesis familiar, o sea, con menos cantidad de años la confirmación. Es una comodidad, yo le diría. Yo pienso que pasa en todos los lugares. Y después cuando realmente uno se da cuenta que necesita a Dios, bueno, recién ahí se acuerda, ¿no? Cuando le pasa alguna calamidad. Acá en Argentina tenemos un dicho: de Dios y de la policía solo nos acordamos cuando los necesitamos. Y es así. Pero claro que es un proceso de conversión, y bueno, una vida entregada a la fe, a la comunidad. Es muy lindo el tema de la catequesis. Bueno, entonces yo pudiera preguntar cómo expresa usted su experiencia de ese Cristo vivo a los demás. Yo, con mi testimonio de vida, yo quizás he sido una católica tibia, y bueno, debido a una enfermedad, a un cáncer que estoy padeciendo, lo encontré. Y bueno, con mi testimonio, gracias a Dios, he podido llevar a muchas personas. Con el rezo del rosario fui acercando de nuevo gente a la iglesia, gente que estaba muy alejada, que estaba quizás muy enojada con Dios, y bueno, pude enseñarle desde mi humilde lugar, quizás primero a pedirle perdón a Dios, porque Él sabe cómo hace las cosas, ¿no? Y bueno, gracias a Dios pude acercar mucha gente a la iglesia. Y después con estos cursos, con el diácono Abdiel, aprender lo que es el tema de la Biblia, me ayudó mucho, y lo estoy haciendo en el grupo. Ese es mi testimonio de poder. Y también hay algo que me queda pendiente, que sería ser catequista. Eso lo voy a tratar de hacer. Por eso es como que me siento en paz, porque pude acercar a mucha gente. Mis hijos, el más grande de 26 años es el que me acompaña, y tengo una nena de 11 que también me acompaña, y bueno, tengo la ovejita descarriada del medio, ese, bueno, pero pienso que en algún momento Dios me lo va a tocar.
Bueno, así es, hermana. ¿Cómo es que se llama usted? Cecilia, de Argentina, de la provincia de Córdoba, en el centro del país. Ah, qué bueno. Mire, usted ha dicho hace un momento que quiere ser catequista, pero yo me atrevería a decirle algo, que dentro de todo el proceso de la catequesis carismática, pienso yo, según lo que usted me ha contado, de que ya hizo el primer anuncio. Ya vivió ese querisma y lo está anunciando. Y Dios se vale de todo. Usted me ha dicho que padece una enfermedad. Bueno, Dios la está protegiendo y Dios sabe los planes que tiene para usted. Pero usted, teniendo esa experiencia de Dios en su situación, pues se acercó a muchas personas y le habló de la maravilla que ha hecho Dios en su vida, especialmente en lo que está padeciendo. Entonces, por eso hay que sentirse alegre, por eso hay que lanzarle. Entonces, ahora usted ha tenido la necesidad, ¿verdad?, de buscar formación acerca de la palabra de Dios. Creo que vamos por el buen camino. Dios la está guiando, hermana Cecilia. Así como mi guía espiritual me enseña unas palabras cortitas cuando yo apenas, a veces uno tiene tristezas y decae en algún pozo. Una palabra del primer santo chileno, que ahí está la hermana chilena. Contento, Señor, contento. Todos los días hay que decirse, contento, Señor, contento. Y bueno, realmente es así. Tratar de que con una sonrisa, a veces los hermanos acá, muchos me conocen, porque bueno, sí tengo muchos pozos, pero bueno, la fortaleza es lo que más le pido al Señor y bueno, y poder ayudar al hermano que está a mi lado, al necesitado, y poder desde mi humilde lugar darle una mano. Y hacerle conocer al Señor que es el único que nos puede ayudar y salvar. El único que nos conforta. Sí. Bueno, ¿alguna última intervención, alguna participación? Ya estamos agarrando impulso. ¿Sí? ¿Quién más? No veo a nadie abriendo micrófono. Por ahí hay una RC que abrió un micrófono y lo cerró. ¿Quién más abrió el micrófono? ¿Alguien abrió el micrófono? Buenas noches, Marina Pantoja. Diga. Yo, cuando viví en Venezuela, Dios nos escoge y sabe cuál es el momento. Hicimos, mi esposo y yo, la iniciación para adultos, catequesis e iniciación para adultos. Hicimos el querigma. Los muchachos que estaban dictando el taller, pues duró un año. Y fue una preparación muy, muy hermosa. Mi esposo sufría de cáncer. Él murió hace 2 años. Y por eso es que estoy en Chile. Y bueno, pero yo digo que esa fue la preparación, el momento para aceptar su enfermedad, para acercarnos más a Dios por medio de esa catequesis para adultos. Y me ha servido mucho para cambiar mi vida. Bueno, sigo intentando cambiar, acercarme más a Dios. Y bueno, y como digo, Dios me está llamando a mí de muchas maneras. Por casualidad, que no es casualidad, sino Dios lo tenía preparado. Un día busqué en Facebook, vi Biblia para este taller, me inicié y bueno, y he aprendido aún más. Yo creo que Dios quiere mi transformación, mi acercamiento a Él, y es una bendición, igual que Cecilia,
he visto muchas bendiciones que Dios ha hecho en mi vida. La enfermedad de mi esposo nos acercó más a Dios. Y bueno, y si logramos formar una comunidad en mi parroquia, comunidad de comunidades, y acercamos por medio de eso a mucha gente a la iglesia. Lástima que tuvimos, bueno, Dios sabe por qué estoy aquí en Chile, y estoy también hice un taller de Emmaús que intenté muchos años hacerlo en Venezuela y no pude, bueno, aquí el Señor quiso que lo hiciera, y ahorita soy emausiana, gracias a Dios. Y bueno, y el Señor sigue abriéndome paso y buscándome para que yo camine de la mano de Él. Muy Esa bien. es mi experiencia, mi testimonio. Seguimos dando testimonio, seguimos convirtiéndonos todos los días, seguimos alimentando de la palabra de Dios. ¿Y saben ustedes cuál es el pase que cada uno de nosotros tiene prometido? La vida eterna. Sí. La vida. Todo está en función de ese gran premio de Jesucristo vivo, torturado, muerto, sepultado y resucitado, y después de eso dando testimonio de esa resurrección a los discípulos y a los apóstoles. ¿Qué más con eso? ¿Qué más para hablar de qué? De la vida eterna. ¿Qué más hablar de la recompensa que tenemos cada uno de nosotros, los cristianos? Ese plan de Dios salvífico para cada uno de nosotros. Bueno, entonces Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Así es. Entonces yo termino aquí para dar el pase al diácono Abdiel. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Ahora, no se asusten, que todos tengan una buena y santa muerte. Exacto. Amén. 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 Tenemos que preparar nuestra muerte y la de nuestros seres queridos. Pedirle a San José. A San José. Listo, Abdiel, los micrófonos son suyos. Buenas noches, gracias hermanos. Agradecido por el tiempo y el apoyo de este tema. Le agradecemos grandemente para que haya compartido con todos nosotros en esta formación. Estamos reiterándole que esta semana estamos trabajando temas con la catequesis, temas muy interesantes. El jueves vamos a tener otro tema muy excelente. O sea, está bien diseñado este tema porque va en concatenación con el que acaba de dar nuestra hermana Diácono Rangel. Mañana, recuerden, es la transmisión con la hermana Rosemary, martes y miércoles. Ahí van a ver una publicación que ella ya ha enviado para promocionar de qué va a hablar estos 2 días. Y entonces nosotros retornamos a esta sala el jueves. Tendremos también Lectio Divina el viernes, y el próximo sábado tenemos otro taller que cierra la catequesis, y sobre la catequesis en el centro de la palabra de Dios, y la palabra de Dios como centro de la catequesis. Así que esta semana igual, hermanos, tenemos mucha actividad, mucho material para ustedes, así que de mi parte muy agradecido con todos ustedes y que tengan una bonita noche. Saludos. Saludos. Buenas noches, diácono. Gracias, Buenas diácono. noches a todos. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Igual para todos. Buenas noches.